Aquí en el auditorio, en este auditorio, invitamos al doctor Javier Labarte para abordar el valor de las organizaciones educativas saludables. En la sala Vilariño, la doctora Teresa Cometo nos invitará a transformar el aula desde el vínculo humano. Bueno, en primer lugar, es un gusto compartir este espacio con personas que están trabajando en la educación y que están interesados en los factores socioemocionales en el aula, ¿no? Yo voy a cambiar seguramente el foco a lo que fueron las presentaciones anteriores, ya que mi formación de origen yo soy psicólogo, pero trabajo en un área particular de la psicología, que es la psicología del trabajo y las organizaciones. Por lo cual, mi foco de estudio y las investigaciones que yo voy a contar tienen que ver más con los docentes, ¿no? Y no tanto como con los alumnos y con los procesos de enseñanza-aprendizaje que se abordaron en el día de hoy. Quiero traer un concepto, en realidad que tal vez a alguno le llamó la atención, el concepto de organizaciones saludables, ¿no? Es decir, utilizar el concepto de saludable en una organización es utilizar un concepto que generalmente lo utilizamos para entender un organismo humano, ¿no? Es decir, entonces, ¿por qué este símil, utilizar esta metáfora en las organizaciones? ¿Y por qué en realidad las organizaciones saludables creo yo que cada vez más son más importantes para la educación y para el bienestar, no solo de los docentes, porque si bien, como les decía, los estudios, lo que yo he trabajado tiene que ver con los docentes, pero también termina teniendo un impacto en los alumnos, ¿no? Si nosotros nos ponemos a mirar, esto yo en realidad lo tomé esta semana de la prensa, hoy día el bienestar de los docentes es un tema importante para los sistemas de educación y para las instituciones educativas, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar o analizar los datos hoy día, si pensamos en la población general, seguramente muchos tal vez han escuchado, posterior a la pandemia hay un crecimiento del 25% de los problemas de salud mental en la población general, ¿no? Y esto se visualiza específicamente en los docentes en algunos problemas que tienen que ver con la salud y bienestar, como es el burnout, ¿no? Es decir, el burnout, que es ese desarrollo de una problemática de salud y que tiene que ver con la salud mental, es un desarrollo de una problemática de aquellos docentes que están expuestos a situaciones de estrés crónico, ¿no? Es decir, esa exposición va llevando a un desgaste de los recursos de la persona. Entonces, en realidad me parecía importante pensar en este contexto para de alguna forma darnos cuenta después a lo largo del camino por qué en realidad es importante pensar en organizaciones saludables y en el desarrollo de estas organizaciones saludables. Un poco mi expectativa es seguir este recorrido. Venimos, no sé, Enrique ahí me va a ayudar en el tiempo. La idea es, bueno, contar qué antecedentes existieron o qué cosas hice yo para los estudios y lo que les voy a contar después, los datos que obtuvimos. ¿Por qué es importante el bienestar docente? Es decir, con qué se conecta de manera específica el bienestar de los docentes con cosas que pasan en el aula, qué es una organización saludable, por qué es necesario intervenir. Y esto es un aspecto importante, porque en realidad las organizaciones requieren, para ser saludables, requieren de trabajo, requieren de intervención. Lo saludable a veces no pasa de forma espontánea en una organización. Y lo otro, al final, es decir, bueno, en qué aspectos se puede intervenir para ayudar a que las organizaciones se desarrollen y sean organizaciones saludables. Lo que les voy a contar más adelante, que tiene que ver con datos e investigación, son investigaciones que se hicieron en nuestro contexto y a mí me llenan mucho de orgullo y de placer pensar que tenemos algunos datos o algunas investigaciones y trabajos que se han hecho. A veces lo que no tenemos es las acciones posteriores a la investigación, ¿no? Es decir, en realidad, a veces investigamos, tenemos datos, pero en algunas de estas investigaciones, como en realidad los cambios y transformaciones dependen de decisiones políticas, porque no hacen solamente a lo organizacional dentro de un centro, sino que hacen a las condiciones de empleo de los docentes, a los tipos de contratos docentes, ahí se requieren de decisiones políticas para poder cambiar esos aspectos que tienen un impacto
en la salud y bienestar de los docentes. Pero acá hay dos antecedentes que son, si a ustedes les interesa conocer la situación de salud y bienestar de los docentes, hay un estudio del INED, el Instituto Nacional de Investigación en Educación, que se hizo en 2019, que es un estudio que tuvimos la posibilidad de hacerlo en Uruguay. Yo participé como consultor en ese proyecto, que tuvimos la posibilidad de hacerlo en Uruguay porque somos un país pequeño, ¿no? Es decir, en realidad a veces decimos, bueno, el problema que tenemos en Uruguay es que es chico, es un país pequeño, pero bueno, en un país pequeño como Uruguay se pudo hacer un estudio con 5.400 docentes, con lo cual los resultados dan cuenta de la situación de salud y bienestar y condiciones de trabajo de todas las realidades de la educación en Uruguay. Es decir, porque ese estudio abarcó toda la educación obligatoria durante todo el ciclo de la educación. Ese estudio en realidad lo hicimos, llevó 2 años, consultamos con investigadores de otros países que nos dieron feedback sobre lo que queríamos evaluar. También fue un estudio bastante amplio porque se abordaron muchos elementos que tenían que ver con los docentes, pero bueno, como decía, ese estudio ahí quedó en la página web del INED, quedó en esa situación y bueno, muy pocos cambios se han realizado en relación a las cosas que se pueden transformar y que impactan en el bienestar de los docentes, ¿no? Y el otro trabajo está vinculado con mi tesis de doctorado, que tuve la posibilidad de participar en un grupo de investigación, que es el grupo WANT, que dirige la profesora Marisa Salanova y que fue quien desarrolló este concepto de organizaciones saludables. La tesis, básicamente, en realidad tiene 3 aspectos, ¿no? El primero que buscamos evaluar, entendiendo toda esta problemática del bienestar de los docentes, era cómo podíamos evaluar el burnout en nuestro país, y ahí tuvimos la posibilidad de participar en un estudio transcultural que nos permitió no solo evaluar el nivel de burnout de docentes en nuestro país, sino que aportar a la construcción de una herramienta de evaluación transcultural, ¿no? Es decir, que se utilizó en muchos países. Hay un poco el tema de la investigación de INED, que es un aspecto importante, que yo decía, ahí hay datos interesantes para entender el bienestar de los docentes. El problema de esa investigación tal vez es que se hizo antes de la pandemia y estamos escuchando que posterior a la pandemia los niveles de burnout han elevado de forma considerable. Pero bueno, ahí en realidad se desarrolló una herramienta. Todas las herramientas que se utilizaron de evaluación ahí son públicos, porque en realidad el INED es una organización paraestatal, con lo cual todo lo que se generó está en la página web y es abierto. El segundo aspecto que estudié y trabajamos con el equipo de investigación en la tesis de doctorado fue entender qué influencia tenía en el engagement. El engagement hoy es como la faceta contraria al burnout, ¿no? Es decir, hoy a nivel teórico se habla de este fenómeno que es un poco particular para comprenderlo. ¿Por qué? Porque la traducción literal de engagement sería compromiso, ¿no? Es decir, esa es la traducción literal, pero en la psicología del trabajo y las organizaciones hay un fenómeno compromiso que es diferente, que tiene que ver con la identificación de la persona con la organización, y el engagement tiene que ver con otro fenómeno, ¿no? Es decir, las personas o docentes que tienen altos niveles de engagement generalmente tienen una gran cantidad de energía, a diferencia del burnout, que es una pérdida de energía. Aparece otro fenómeno que se denomina como flow, que viene de la psicología positiva, que es cuando nos ponemos a hacer algo que nos gusta y perdemos la noción del tiempo. Es decir, las personas con engagement se ponen a hacer las actividades que les gustan y pierden la noción de tiempo, como a veces le pasa a los conferenciantes, ¿no? Es decir, hacen algo que empiezan a contar temas que les gusta y pierden el tiempo, entonces tiene que haber gente que le ayude a regular el uso del tiempo. Y el tercer componente del engagement interesante es que encuentran mucho sentido en su trabajo. Es decir, las personas que tienen burnout empiezan a perder el sentido del trabajo, empiezan a creer que el trabajo que hacen no tiene impacto. Entonces, este fenómeno del engagement es un fenómeno que está siendo muy estudiado, porque en realidad acá también muchas veces pasa en la investigación que hasta hace pocos años se estudiaba mucho de burnout, en realidad se sabía cuáles eran los problemas que tienen que ver con el burnout. Hoy día el burnout por la Organización Mundial de la Salud está considerado como una patología laboral, así que en algunos países las personas que tienen burnout
y están de baja, tienen en realidad una licencia que tiene que ver con esta patología laboral, pero había pocos estudios en relación con el engagement, ¿no? Y esto, como yo decía, hay algunos elementos del engagement que se vinculan con un área de la psicología que ustedes tal vez han escuchado, que es la psicología positiva, que surge en el año 2000 a partir de Seligman y en Estados Unidos, donde Seligman llama la atención porque dice, bueno, la psicología nos centramos mucho tiempo en estudiar lo que funciona mal, pero poco estudiamos lo que funciona bien, o cómo hacemos si viene una persona, una organización a consultarme, decir, quiero mejorar, tenemos pocas herramientas. Y ahí la psicología positiva, si bien en psicología hay todo un debate hoy día, porque en realidad hay estudios de fenómenos positivos por Maslow, por otros autores anteriores en psicología, pero la psicología positiva lo que ha hecho es poner los factores positivos en la mesa para entenderlos y ha hecho estudios e investigaciones sistemáticas que hasta hace poco tiempo no existía tanta evidencia. Lo que nosotros estudiamos ahí, y es el segundo capítulo de este trabajo, es cómo el liderazgo y la confianza organizacional tienen un impacto en el engagement. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en realidad los docentes perciben que el liderazgo funciona mejor, es decir, en realidad lo que utilizamos es un modelo que se denomina como liderazgo transformacional. Esto quiere decir el líder inspira a los docentes, los desafía cognitivamente, es decir, le plantea, bueno, ¿cómo podemos afrontar estas situaciones? Cuando el líder realiza esas acciones, en realidad y los docentes evalúan eso de forma positiva, en realidad aumentan los niveles de engagement de los docentes, ¿no? Es decir, esto hay mucha evidencia hoy día, es decir, el liderazgo transformacional se encuentra dentro de los liderazgos que son denominados como liderazgos positivos, ¿no? Es decir, en realidad hay como una serie de teorías, en realidad hoy hay bastantes que ayudan a entender el liderazgo y cómo el liderazgo ayuda al desarrollo de las organizaciones. Entonces, el liderazgo es un aspecto muy importante para el bienestar de los docentes, ¿no? Es más, lo que nosotros encontramos en ese estudio era que no solamente la evaluación del docente hacia el director, hacia quien ejercía de líder era importante, sino que se genera un aspecto que es interesante, que es, hay una percepción de clima de liderazgo, es decir, una percepción que el grupo desarrolla, que el liderazgo funciona bien, y eso también tiene un impacto en el engagement, ¿no? Es decir, no solo la percepción individual, sino la percepción colectiva de clima ayuda a desarrollar el engagement. Y el otro aspecto que también nos parecía importante estudiar era la confianza organizacional, ¿no? Es decir, en la medida que los docentes se sienten confiados, ¿confiados en quién? Confiados en los líderes y confiados en sus compañeros, también aumenta el nivel de engagement. Y el tercer y último estudio, en realidad lo que vimos es, en realidad hubo una situación no esperada, que fue la pandemia de COVID-19, cuando estaba haciendo la tesis. Entonces, bueno, ahí en realidad todos los que estábamos investigando salimos a recoger datos, a entender qué pasaba. Yo siempre digo lo mismo, es decir, la pandemia fue un evento negativo desde el punto de vista de la salud, porque en realidad tuvo un impacto negativo, pero también fue una oportunidad importante para entender cosas particulares, ¿no? Es decir, cuando todo cambió tan rápidamente, sobre todo en la educación, que tuvo que sostener su actividad, fue de las pocas actividades con la salud que se mantuvieron a lo largo del tiempo. Entonces era interesante entender qué pasaba con el bienestar de los docentes y cómo estos elementos que tienen que ver con las organizaciones influían en el bienestar de los docentes. Ahí que encontramos en realidad que la confianza organizacional de los docentes, de vuelta, en los líderes y en los compañeros, tuvo un impacto en el bienestar de los docentes. Nosotros, ¿qué medimos en el bienestar de los docentes en la pandemia? Medimos elementos que son más objetivos, como era la calidad de sueño que tenían. Medimos un factor que es, la profesora Salanova desarrolló una herramienta que es el tecnoestrés o el estrés por el uso de tecnologías, porque en la pandemia empezamos a utilizar tecnologías de forma bastante habitual, entonces había un nivel de tecnoestrés alto, y lo que evaluamos también era el nivel de engagement y burnout que los docentes percibían.
Y lo que encontramos es que en realidad la confianza no impacta directamente sobre estos elementos de bienestar, pero sí el impacto es mediado por otras dos variables. Cuando los docentes tenían más confianza en los referentes y en sus compañeros, percibían que había más recursos de equipo. Es decir, los recursos organizacionales, es decir, si yo tengo un problema y tengo que pedir ayuda, es un aspecto importante para gestionar la demanda en cualquier actividad laboral. Los docentes que tenían más confianza percibían que tenían más recursos, ¿no? Es decir, que el liderazgo funcionaba mejor, que sus compañeros estaban más disponibles. Entonces, los factores sociales de apoyo, cuando existía confianza, tenían mejor funcionamiento. Y lo otro importante es, además, que en realidad una cosa que nos llamó mucho la atención es que los docentes que tenían más confianza percibían también diferente la demanda de trabajo, es decir, percibían más baja su nivel de demanda laboral. Y eso, es decir, estas percepciones de menor demanda y más recursos hacían que tuvieran mejores niveles de bienestar. Entonces, bien, ¿por qué es importante hablar del bienestar de los docentes, ¿no? Hay un estudio que es bastante conocido, que fue un estudio McKinsey, que se planteó en el 2007 entender por qué los sistemas educativos que funcionaban bien, por qué funcionaban bien. Es decir, bueno, ¿qué hacen los sistemas educativos que funcionan bien diferente para entender cuáles son los factores que están asociados con esos elementos, ¿no? Entonces, lo que encontraron, fue un aspecto importante, es que la calidad del sistema educativo tenía que ver con el desempeño de los docentes. Ningún sistema podía funcionar mejor que el desempeño que tenían los docentes que forman parte del sistema. Es decir, bueno, es algo que podíamos habernos dado cuenta intuitivamente antes, pero bueno, este estudio trabajó en 27 países, entonces con lo cual comparó los resultados en esos diferentes países. Entonces lo que nos podemos preguntar ahí es, ¿qué afecta a la calidad del desempeño docente? Y ahí lo que encontramos es, en metaanálisis y diferentes investigaciones, que el bienestar de los docentes es un aspecto fundamental para su desempeño. Muy difícilmente un docente va a alcanzar su máximo nivel de desempeño si no percibe que tiene niveles adecuados de bienestar. Y una cosa más importante que otros autores señalan es, cuando el docente no tiene buenos niveles de bienestar, no solo tiene un impacto en su desempeño, sino que también hay un impacto en el bienestar de los alumnos. Y por esto es importante, ¿no? Es decir, entender el bienestar de los docentes, ¿no? Y lo último es que en realidad lo que nos preguntamos es qué influye el bienestar de los docentes entonces cuando están en los centros educativos. Y un porcentaje alto de la varianza del bienestar de los docentes lo explican las relaciones dentro del sistema educativo. Es decir, cómo funcionan las relaciones, es decir, con los directivos, con los compañeros, con los alumnos, con las familias de los alumnos. Eso tiene un impacto importante en el bienestar de los docentes. Entonces, bien, ¿qué es una organización saludable, ¿no? Es decir, acá vuelvo al inicio, es decir, bueno, utilizamos una metáfora del individual, es decir, la salud, para hablar de las organizaciones. Bueno, una organización saludable, como dice ahí, es aquella que promueve el desarrollo de los empleados, o podríamos poner de los docentes, y de la propia organización, generando contextos laborales positivos, caracterizados por altos niveles de bienestar psicosocial, recursos organizacionales y resultados organizacionales positivos. Lo que es interesante de este modelo, si nosotros vemos ahí, acá bueno, tiene poca luz la flecha, pero lo que se demostró hoy de forma empírica es que aquellas organizaciones que desarrollan prácticas de intervención para desarrollar recursos saludables, por ejemplo, una práctica, como yo decía hoy, el liderazgo tiene mucho impacto en el bienestar. Cuando las organizaciones desarrollan intervenciones para que sus líderes desarrollen capacidades de liderazgo, eso tiene una repercusión en empleados o docentes saludables y tiene una repercusión en los resultados de la organización. No, acá lo que podemos ver es que se construye una organización, como hoy se denomina muchas veces, sustentable. Es decir, desarrolla acciones que son positivas, esas acciones impactan
en los docentes y eso genera un desarrollo positivo de la organización. Es decir, una organización que tiene resultados económicos positivos, pero también aprendizajes, más cantidad de alumnos, es decir, todos los resultados positivos que se esperan desde una organización. Y acá, en realidad, la pregunta que puede surgir es por qué hay que intervenir en una organización, ¿no? Es decir, por qué en realidad las organizaciones no desarrollan solo su capacidad de ser saludables, ¿no? Y esto seguramente ustedes o alguno de ustedes lo ha escuchado, los sistemas, hay una de las leyes de los sistemas abiertos que se conoce que es la entropía, es decir, los sistemas abiertos, como son las instituciones educativas, como puede ser una familia, como puede ser un grupo social cualquiera, en realidad a lo largo del tiempo tiende a desorganizarse si no hay intervenciones. Esto es como, imaginemos lo siguiente, es decir, cuando yo me casé con mi esposa, éramos dos en casa, pusimos las reglas de cómo tenían que funcionar las cosas y las cosas por un tiempo marcharon bien hasta que llegaron los chicos y en realidad hay que revisar las reglas y volver a hacer reglas nuevas. Entonces, las organizaciones, si no hay intervenciones, si no se piensan las formas de funcionamiento, no hay desarrollo de capacidades de las personas, en realidad tienden al desorden, tienden a la desorganización, que es este fenómeno que se conoce en sistemas como entropía, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces cuando pensamos en organizaciones, como las organizaciones, a veces los que participamos en las organizaciones no participamos cuando se fijaron determinadas formas de trabajo, nos parece que generalmente las organizaciones son como los árboles, que crecieron ahí, alguien en realidad, bueno, tiró una semilla y creció como más o menos quiso el árbol, y en realidad eso no tiene posibilidades de cambio. Las organizaciones son diferentes, las organizaciones constantemente, y más en el contexto actual, tienen que estar pensándose cómo se adaptan a un contexto en transformación, si no pueden quedar obsoletas en relación con lo que pasa en el contexto, ¿no? Es decir, la enseñanza de lo emocional es un aspecto de esto que estamos hablando. Es decir, en un momento las instituciones educativas no enseñaban estos elementos y hoy día se ha visto que, bueno, que es importante para el desarrollo de las personas incluir estos contenidos. Ahora me quiero referir un momento para ir a una intervención y en realidad entender de cómo se puede, o una faceta de cómo se puede desarrollar organizaciones saludables. Ustedes vieron ahí que uno de los elementos que nosotros tomamos, que tiene que ver con, en realidad en el modelo circular de Malisa Salanova, la confianza aparece como un elemento de los individuos saludables. Es decir, un individuo saludable es un individuo que tiene altos niveles de confianza en cosas que pasan en su contexto laboral. Pero la confianza es un fenómeno relacional, no es algo que el individuo tenga, sino que el individuo lo desarrolla a partir de las experiencias de interacción con otros, ¿no? Hay una definición clásica de Kramer que dice que en realidad la confianza es como un estado psicológico que supone una expectativa positiva sobre el comportamiento de los demás. En realidad, cuando nosotros tenemos que confiar, pasan algunas cosas que son particulares y si nos ponemos a pensar, la confianza en muchos aspectos de la sociedad es clave, es decir, sobre todo en proyectos que requieren colaboración. Si yo no confío, en realidad muy difícilmente preste todas mis capacidades para ese proyecto, ¿no? Es decir, hoy día la confianza está siendo estudiada por economistas, porque se ha encontrado que los países donde hay más confianza hay más desarrollo económico, por sociólogos, por psicólogos, en muchos aspectos, ¿no? Pero, a ver, lo que pasa es esto, ¿no? Es decir, cuando yo necesito confiar, en realidad hay una incertidumbre sobre el futuro. Yo no sé lo que va a pasar. Si yo supiera lo que va a pasar, no necesito confiar, porque en realidad es, bueno, están dados los resultados del futuro. Entonces, en las organizaciones que hay incertidumbre sobre lo que puede pasar, en realidad la confianza es necesaria. El otro aspecto también de la situación que lleva a la necesidad de confiar es la vulnerabilidad que las personas tenemos. Si yo confío en otro, en realidad lo que estoy haciendo es confiando que el otro va a actuar de forma positiva a mis intereses en la relación y en la interacción que se da. Entonces, la confianza, es decir, hoy día hay muchas investigaciones que señalan el impacto que tiene la confianza en el bienestar,
y además, en realidad, en otros elementos que pasan en la organización. Por ejemplo, la capacidad de innovar. Muy difícilmente en una organización la gente innove si no tiene confianza a que se pueda equivocar, ¿no? Es decir, en realidad la gente va a hacer lo que tiene que hacer si no tiene confianza de que si se equivoca puede tener un problema. Entonces la confianza hoy día es algo como muy básico, intangible, pero se ha tomado conciencia de la importancia que tiene en las organizaciones. Bueno, lo que nosotros encontramos, y acá voy un poco más rápido porque ya hablé de estos resultados, la investigación del INED nos planteaba que aquellos docentes que confían en realidad en los líderes desarrollan más niveles de engagement, es decir, se sienten con más energía, encuentran más sentido a su trabajo. Y lo otro que nosotros encontramos es que en la pandemia, como les comentaba, quienes confiaban también tenían mayores niveles de bienestar. Lo que nosotros hicimos, pedimos a una institución educativa de Montevideo privada que nos dejara hacer una investigación. La valoramos muchísimo porque en realidad nos dieron las pocas horas de coordinación docente que tenían mensuales durante 3 meses, es decir, esas 2 horas que tenían de coordinación nos la dieron para hacer una intervención. Nosotros en esas 6 horas totales que tuvimos, cada mes hicimos un taller de 2 horas donde aplicamos diferentes intervenciones para aumentar los niveles de confianza entre compañeros y los niveles de confianza con la dirección de la institución. Fíjense, ahí están, en realidad empezamos en octubre, si no mal recuerdo fue octubre del 23, los puntajes del inicio y los puntajes al final de los 3 meses. ¿No? Es decir, a los 3 meses, en realidad, no solo la confianza aumentó, casi el doble de la valoración de los docentes, sino que también la intervención obtuvo resultados positivos en la evaluación de liderazgo, en el engagement, la resiliencia y la autoeficacia que los docentes en realidad percibían, ¿no? Acá hay un tema que no me quedó en la presentación, les pido disculpas, pero hicimos una evaluación de follow-up de los 4 meses después de hacer la intervención y bajaron un poco los resultados inmediatos de diciembre al finalizar la evaluación, con lo cual da la pauta esto, es decir, de la necesidad de intervenir. Es decir, la intervención fue muy puntual y ahí en realidad surgían necesidades de poder interactuar. Fue interesante porque en realidad ahí lo que se dio es, por ejemplo, los docentes, en realidad lo que nos dimos cuenta era que utilizaban los espacios de coordinación para hablar de los problemas de la institución y de los alumnos, pero muy pocas veces hablaban de ellos, ¿no? Es decir, de cómo ellos se sentían, de qué problemas tenían. Entonces lo que empezaron a hacer era modificar el contenido de esas actividades que tenían, viendo la experiencia de esto que nosotros hicimos, ¿no? Entonces, básicamente decir, uno se puede plantear, bueno, ¿es posible aumentar los niveles de confianza organizacional? Bueno, lo que nosotros hemos encontrado en las investigaciones, que generalmente lo que planteaba, es decir, la intervención en confianza organizacional, mucha de la intervención era cuando había situaciones de crisis de pérdida de confianza. En eso hay mucha investigación. Cuando dice, bueno, cuando la organización perdió la confianza, lo que tiene que hacer la organización es salir, decir, me equivoqué, generé esto, es decir, para reponer la confianza, pero había pocas intervenciones de cuando la confianza funciona, qué se puede hacer para aumentar los niveles de confianza. Lo que nosotros encontramos a lo largo de este camino y las investigaciones que yo relaté ahí, es que el liderazgo, sobre todo todos estos estilos de liderazgo positivos, tienen mucho impacto en la confianza. Es más, presentamos algunos artículos donde prácticamente la correlación de la confianza con el liderazgo era muy alta porque la confianza en los líderes está en la confianza de las personas que son directivos en la organización. Lo otro importante es, para desarrollar confianza, generar espacios de participación y creación de identidad colectiva. Hay una de las teorías que explica cómo funciona la confianza, que es generalmente cuando nosotros percibimos a las personas como parte de nuestro colectivo, desarrollamos más confianza. Seguramente, yo les pongo siempre este ejemplo, ¿no? Si nos fuéramos a vivir a España o a Inglaterra y hay una comunidad uruguaya, seguramente confiaríamos más en esas personas porque nos sentimos cerca identitariamente. Entonces, la confianza tiene que ver con la percepción de identidad y de grupo,
y eso es importante poder trabajarlo. Una de las cosas que hicimos, en realidad, en esa intervención en la institución educativa fue, bueno, planteemos cómo es el perfil del docente ideal de esta institución educativa. Entonces los docentes empezaron a poner características, valores, formas de pensamiento del docente y después empezamos a trabajar, bueno, cómo ellos se parecían a ese perfil del docente ideal. Y eso lo que aumenta es como la identificación, ¿no? Es decir, de las personas con el colectivo, lo que hace aumentar la confianza. Un aspecto central, y en esto sí la investigación ya señala que hay mucha vinculación, que es el impacto que tiene la justicia organizacional en la confianza. Si las personas perciben que la forma de manejarse en la organización no es justa, muy difícilmente pueda confiar. Es decir, la organización de alguna forma lo que hace es repartir recursos que tiene, premios, reconocimientos, y si las personas perciben que eso no se hace de manera justa, en realidad menos confianza tienen. O a veces también el otro aspecto importante es la justicia procedimental. Es decir, bueno, cómo se procede cuando se va a hacer algo. Por ejemplo, hay una vacante, ¿cuáles son los procedimientos para que una persona acceda a esa vacante? Cuando en realidad eso no acontece de forma clara, es decir, la forma que se hace, las personas no lo perciben como justas, eso disminuye los niveles de confianza en la organización. Y el último aspecto, y ahí es un aspecto importante, que es la coherencia, es decir, entre lo que decimos y lo que hacemos, porque en realidad también, es decir, las personas creemos a lo que nos dicen, pero a veces si lo que pasa no tiene que ver con lo que nos dicen, eso también va generando una pérdida de confianza a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, la pregunta es si podemos desarrollar organizaciones educativas saludables para los desafíos futuros. Yo creo que sí, es decir, en realidad yo me refería a solo una faceta, que es el desarrollo de la confianza, pero ahí está el liderazgo, los recursos de equipo, el apoyo de los compañeros, el desarrollo de la autoeficacia de los profesores. Es decir, hay un montón de facetas en este modelo que nos permiten entender cómo desarrollar una organización más saludable. Y seguramente eso es lo que nos permitirá, es decir, bueno, desarrollar docentes con altos niveles de bienestar, pero también que impacten en el bienestar y en el aprendizaje de los alumnos. Así que bueno, muchas gracias. No sé si estoy en tiempo. Preguntas. Bien. Como me porté bien, me dieron 5 minutos para preguntas y comentarios. Hola. Si alguien quiere hacer una pregunta, Javier, o una consulta, ya les paso el micrófono. Allá arriba. Estos escalones que son para matarse. Bueno, primero muchísimas gracias. Mi consulta era como centro educativo, cuando hablamos de confianza, si incluimos, por supuesto, en lo que yo considero a la comunidad de padres, por ejemplo, si es importante para esa construcción las familias. Sí, a ver, en mi estudio yo no abordé la comunidad de padres, pero a ver, hay mucha confianza de las familias a la institución educativa, sobre todo porque en realidad están dejando una de las cosas más preciadas, que son sus hijos, con lo cual la construcción de confianza con la institución es muy importante, ¿no? Y sobre todo, es decir, yo creo que yo lo que haría en el caso de los padres, pero de vuelta, ahí yo no tengo experiencia en investigación, es decir, bueno, ¿cuáles son las acciones o situaciones que pueden aumentar la confianza o ser un riesgo para la confianza de los docentes? ¿No? Es decir, a veces pasa, ¿no? Es decir, las organizaciones son complejas y a veces un miembro de la organización, el docente, me dice una cosa, pero voy y hablo con el director, me dice una cosa completamente diferente. Y eso, en realidad, capaz que, bueno, nosotros no lo percibimos, pero tiene que ver con la confianza de los docentes, ¿no? Es decir, la comunicación es un fenómeno importante, ¿no? Es decir, porque en realidad, muchas veces yo hablaba hoy, por ejemplo, de la justicia, ¿no? A veces en las organizaciones no es que se actúe de forma no justa, sino que no se hace una buena comunicación de cómo funcionan determinados elementos y las personas terminan evaluando que hay una situación de injusticia porque
no tienen información. ¿No? Es decir, no saben cómo funciona esto. Entonces, en realidad es un problema no de justicia, sino de comunicación, pero termina de alguna forma impactando en la percepción de las personas. Yo creo que, a ver, en realidad el tema de los padres debe funcionar mucho esto y en realidad debe tener un impacto en la permanencia de los docentes y también otro aspecto, ¿no? Es decir, si yo en mi experiencia, acá voy, no experiencia de investigación, sino personal, yo cuando elegimos las instituciones educativas de mis hijos, por lo menos hasta la adolescencia, que ahí ellos empezaron a tener más peso en la decisión, hablábamos con otros que en realidad nos contaban su experiencia, ¿no? Entonces, en realidad, uno trata de percibir esa confianza, es decir, más allá de lo que se comunica explícitamente una institución, ¿no? Es decir, eso me parece muy importante. Muchas gracias, Javier. Bueno, te esperamos entonces en los módulos que vamos a tener después para seguir hablando de este tema que es por más interesante. Ahora Muchas vamos gracias. a tener un aplauso para Javier.